Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les habla el pastor Orlando Cabrera de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. En esta mañana nos proponemos a continuar y terminar con este estudio de la importancia y el costo de ser un discípulo de Cristo. En esta mañana nos regocijamos por la oportunidad que nos concede el Señor de proclamar su palabra, de compartirlas con ustedes y darle la gloria a Él, porque la gracia viene de Él y a Él sea toda la gloria. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia en esta hora. Venimos con un espíritu de alabanza y de adoración a tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres el Santo de Santos, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Te damos gracias por tu divina y poderosa palabra, que está disponible para nosotros crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Esta palabra que nos hace crecer en fe, nos hace crecer en esperanza, nos hace crecer conforme a la imagen de Jesucristo, el Señor de gloria. Danos en esta mañana espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados, sepamos la esperanza a la que tú nos has llamado. Señor, que la unción de tu Santo Espíritu sea sobre mi vida para proclamar tu palabra, sea sobre mi vida para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para que en esta mañana la gloria de Dios se manifieste en cada persona alrededor nuestro y al alcance de nuestra voz. Ayúdanos con tu palabra, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que hoy continuaremos con la enseñanza número 12 de la importancia y el costo de ser un discípulo. Vaya conmigo, Mateo 16, verso 24, es la escritura que hemos estado utilizando como texto base de esta serie. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y mire que hemos dado vueltas y vueltas sobre este verso, lo hemos atendido, lo hemos meditado, lo hemos comprendido, y todavía, ¿sabes algo? Seguiremos estudiando estos versos y todavía Dios sigue dando a luz de la revelación maravillosa de su palabra. Amén y amén. Algo que no se nos puede olvidar es que aunque el Señor nos dice aquí que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, no podemos olvidar que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es que para todo Él es nuestro ejemplo. Es que para todo debemos seguir sus pisadas. Es que Él nos mostró ejemplos a seguir. Él nos mostró a nosotros la forma y la manera en que debemos conducirnos en esta tierra. La forma y la manera en que debemos conducirnos con la gente, con el prójimo, y la forma de acercarnos a Dios y tener comunión con Él. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Él mismo tuvo que morir, muerte de cruz, y murió como morían los criminales. Busque esos textos en el libro de Filipenses capítulo 2 del verso 5 al verso 11 en la Nueva Traducción Viviente. Se quedará sorprendido de la forma en que lo expresa esta versión. Él murió como un criminal por ti y por mí, para que tú y yo fuéramos libres. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Aunque algunos cristianos hoy pueden ser llamados a dar su vida natural, como en el caso que hemos aprendido en la iglesia perseguida, los países orientales, los países europeos, aleluya, en el oriente, en el Medio Oriente, como personas son llamados a dar su vida para la gloria de Dios. Todavía nosotros en este lado del mundo, el occidente, hay muchos de nosotros que no hemos sido llamados a eso, ni estamos pasando por esa circunstancia, pero sin embargo, la muerte que se nos pide no es menos real. Morir al yo, morir a mis deseos, morir a mis anhelos, morir a lo que siempre he deseado,
morimos al yo personal y sabemos y hemos visto ya que esta mortificación no es fácil. Usted y yo lo sabemos y lo sabemos bien. Morir a la carne, morir al yo, no es algo sencillo, no es algo fácil. Morir a nuestra propia voluntad para que la voluntad de Dios se establezca en nosotros, para que podamos decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para que Cristo more en nosotros, Él viva en nosotros, Él actúe en nosotros, que el mundo no sea crucificado a nosotros y nosotros al mundo, y vivamos para la gloria de Dios. Yo no sé si será para usted, ya está comenzando a vivir de esta forma, usted está comenzando a vivir de esta manera. Los seres humanos, hay veces que los seres humanos queremos que las cosas sean hechas como queremos nosotros. Queremos que las cosas salgan a nuestra forma, a nuestra manera, en nuestro momento, en nuestros términos. Diga usted si es cierto o es falso. Deseamos vivir como a la manera que nosotros nos hemos propuesto, no a la manera que Dios quiere. Y todavía en la iglesia hay gente con esa situación, esas actitudes. ¿Sabes qué? A veces me pregunto si todas estas cosas no son con el propósito de llamarnos la atención para que nos volvamos al Señor. Nos volvamos a Él con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra fuerza, que vivamos en el Espíritu, honrando y dando gloria al Rey del cielo, al Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea el Señor. Pero Jesús nos dijo una vez más, y nos ha dicho muchas veces, que cualquiera que quiera seguirlo a Él, tiene que negarse a sí mismo. A veces me encuentro con gente en la calle, me encuentro con gente en el camino, que piensan que ser cristiano, pues, me echan un agua por la cabeza cuando me ven, y soy de la iglesia tal y cual, y ya soy creyente, yo soy cristiano. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. No todo el que dice ser creyente es creyente. La gente está muy equivocada. Si usted no vive conforme al patrón bíblico, usted no ha nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento surge por medio del Espíritu Santo, por medio de la revelación de la palabra de Dios. La fe viene por el oír el mensaje de Cristo, el mensaje de su palabra, que nos indica que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Hoy la gente se envuelve en filosofías huecas, sutilezas, que no convienen. Pensamos que podemos hacerlo todo a nuestra manera, somos el que tenemos el control de nuestra vida, tenemos el control de nuestras circunstancias. Eso no es cierto. Tenemos que entregar el control al Cristo de la gloria. Tenemos que entregar el control a Dios. Dios es el que debe controlar nuestra vida. Dios es el que debe dirigir nuestra vida. Y lo hace por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, cuando decimos que tenemos que negarnos a nosotros mismos tomando nuestra cruz, estamos cubriendo todos los aspectos de nuestra vida. Cuestiones obvias como los hábitos pecaminosos, las intenciones y los malos pensamientos. Tenemos que entregar todo a la mano del Señor. Esa cruz nos fue dada para hacer morir las pasiones, hacer morir la carne con sus deseos, pasiones. Esa cruz nos ha sido dada para que nosotros veamos lo mejor de Dios, el bien de Dios. Usted nunca va a ver el bien, usted nunca va a ver la misericordia, usted nunca va a ver la gracia soberana de Dios si no mira la cruz. Es en la cruz donde Jesús obtuvo la victoria. Hay escrituras que pasan por la mente de uno mientras uno está proclamando, compartiendo con ustedes. A veces la palabra empieza a correr por la conciencia, por el corazón de uno. Yo quiero que usted vaya conmigo un momentito. Esta no estaba en mis notas tampoco, pero el libro de Colosenses capítulo 2 y el verso, quiero leerlo del verso 13.
Colosenses 2 y el verso 3. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Me encanta esta versión, perdonen. Yo sé que posiblemente usted tiene la Reina Valera, unos tienen la Biblia Dios habla hoy, otro la versión Las Américas, todas son muy buenas para propósitos de estudio, de nuestra edificación espiritual. La Biblia, la textual, todas son buenas, todas son hermosas, es la palabra de Dios. Pero de aquí en Colosenses capítulo 2, verso 13, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida en Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Todo lo que estaba en contra de nosotros, toda la sentencia que era contra nosotros, toda la pecaminosidad y todo el juicio que pudo haber estado sobre nuestra vida, Él la eliminó clavándola en la cruz. La Biblia dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestras dolencias. Pero más que eso, dice, Él mismo llevó en sí mismo nuestros pecados, nuestras transgresiones. Amén. En la cruz del Calvario. Y Él dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. En la cruz. En la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. ¿Se acuerdan el corito? Fue en la cruz donde obtuvo la victoria por nosotros. Fue en esa cruz donde se derramó la ira de Dios para que usted y yo fuésemos libres. Y es en esa cruz la que nos ha dado Dios a nosotros. No la cruz para llevar pecados, ni para llevar enfermedades, ni para pagar un precio redentor, porque eso solamente lo pudo haber hecho Jesús. Pero nos dieron una cruz para que en ella nos acordemos del Maestro. Cada vez que miremos a esa cruz, nos acordemos que en esa cruz Él pagó el precio, y nos acordemos que en esa cruz podemos nosotros hacer liquidar, podemos nosotros llevar, aleluya, nuestro pecado, nuestras pasiones y deseos, y hacerlos morir en esa cruz, como dice la palabra de Dios en el libro también de Colosenses capítulo 3. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han vuelto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, no tengan nada que ver, y empieza a hablar con una lista de pecados. Tenemos que hacer morir las pasiones, que mortificar los deseos de la carne, y lo hacemos en la cruz, en esa cruz que nos ha sido dada. Así que esa cruz donde nosotros crucificamos la carne con sus pasiones y deseos, también incluye todos, como te he mencionado, los hábitos pecaminosos, las intenciones. Hay intenciones del corazón que solamente las ve Dios. Hay cosas que a lo mejor no hemos llevado a cabo, pero están metidas en el corazón. Y también los malos pensamientos. Pensamientos que pasan continuamente por nuestra mente. Tenemos que destruir los pensamientos, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, dice 2 de Corintios capítulo 10. Hemos visto en enseñanzas anteriores que el verdadero discipulado nos costará todo. Nos va a costar la dedicación, la consagración. Tenemos que sentarnos a medir si nosotros podemos cumplir con lo que Dios nos está requiriendo. Oiga, si decidimos seguir a Dios como Él nos dice que le sigamos, Él nos va a dar su gracia, Él nos va a dar su fuerza para que podamos cumplir con la palabra del Señor. Él al fin el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses capítulo 2,
12, 13 por ahí. Ahora, el verdadero discipulado nos costará. Yo quiero darte unos cinco puntos importantes. Estamos resumiendo ya esta enseñanza para terminar con esta serie. Número 1, oiga bien, vivir como discípulo no es una opción extra, no es un punto opcional. Usted sabe que antes usted compraba un automóvil, hace mucho tiempo acá, porque ahora todos los automóviles vienen con aire acondicionado, pero era opcional tener aire acondicionado, o era opcional tener radio. Usted compraba un carrito, le salía más barato si lo compraba sin aire y sin radio. Ahora no, ahora viene con todo eso. Pero en este caso, si usted quiere ser discípulo de Cristo, el ser discípulo no es una opción extra, es parte del paquete. Viene juntamente en el package, viene juntamente en el paquete de discipulado. Vivir como discípulo no es una opción extra, sino es un compromiso normal del cristiano que Jesús espera de todos sus seguidores. Es un compromiso normal del cristiano que Jesús espera pueda cumplir, pueda seguirle, pueda llevar a cabo la acción de lo que Él nos dice en su palabra. Vivir como discípulo no es una opción extra, es parte de la vida natural del creyente, es parte del compromiso de Dios con el creyente. Si usted es creyente, usted es un hijo de Dios, usted es un discípulo de Dios, usted es un estudiante, usted es un aprendiz del Maestro. Y va a ser uno que imita al Maestro en cada uno de los puntos, en cada una de las cosas que Él le ha puesto a usted a hacer. Usted va a imitar a Dios como un hijo amado, va a seguir las pisadas del Hijo de Dios. Eso enseña la palabra del Señor. Punto número 2. Un discípulo verdadero se da cuenta y acepta que Jesús merece en justicia ser el Señor de su vida entera. Él compró su vida a precio de sangre. Él derramó hasta su última gota de sangre por ti y por mí. Jesús merece que usted entregue completamente su vida al Señor. Que Cristo sea el Señor, no tan solamente el Salvador, que sea el Señor, el que tiene el dominio, el que reina en tu vida, el que toma las decisiones a través de ti por la gracia salvadora. Un discípulo verdadero se da cuenta y acepta que Jesús merece en justicia ser el Señor de su vida entera. En Juan 13, verso 13, Jesús dijo a los discípulos: ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, porque es lo que soy. Eso es lo que Él quiere ser en tu vida. Él quiere ser el Señor de tu vida. Cuando Él es el Señor de tu vida, esto es lo que va a reinar en tu vida. Aunque te digan loco, fanático, fundamentalista, etcétera, etcétera y etcétera. Esto es lo que va a reinar. Si Jesús es el Señor, esto es lo que va a dominar en tu mente, en tus pensamientos y en tu corazón. Esto es lo que vas a practicar en tu vida. Esto es lo que vas a compartir. Esto es lo que vas a predicar. Esto es lo que vas a vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Y no se siente incómodo. Él no lo va a dejar a usted sin ayuda. Él ha enviado al Espíritu Santo para que sea su ayudador, uno que está a tu lado para ayudarte, el Paracletos. Alabado sea el Señor. Tercero, un discípulo verdadero es una persona que ha creído las palabras de Cristo y ha comprometido su vida con Él. Y pueden usar como referencia Juan 8:31. Vamos a compartir, vamos a verlo. Juan capítulo 8 y el verso 31. Usted conoce esta escritura, muchas veces la hemos compartido, la hemos tocado también en estas enseñanzas. Juan capítulo 8, glorificado sea el Señor, y el verso 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis matetes, discípulos, aprendices, estudiantes. Hay gente que dice: pero ustedes se pasan estudiando la Biblia.
somos discípulos. Amén. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Y qué va a pasar cuando somos fieles a sus enseñanzas? Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. No tan solamente eso. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan, te las iba a dar como referencia, pero estas escrituras son tan gloriosas, son tan edificantes que yo prefiero leerlas. Primera de Juan capítulo 2 y el verso 3, dice la palabra, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, oiga esto, yo conozco a Dios. Aleluya. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, mira lo que Juan dice, es un mentiroso y no vive la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto le aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Así que cuando nos toca perdonar, perdonamos. Cuando nos toca hacer actos de misericordia, lo hacemos. Cuando tenemos que orar por los enemigos, lo practicamos. Porque amamos a Dios. Porque un verdadero discípulo es una persona que ha creído las palabras de Cristo, se ha comprometido con las palabras de Cristo y vive la vida de Cristo. Los que dicen que andan en Él deben andar como Él anduvo, dice la Reina Valera. ¿Cuánto alaban al Señor? Mira el punto 4. Es importante darse cuenta de que los discípulos de Jesús no pueden ser poco entusiastas o mediocres en lo que hagan, porque han de seguir a Jesús y Él vivió y murió por los principios del reino de Dios. Así que cuando vamos a practicar cualquier cosa que nos dice la palabra de Dios, la vamos a hacer con gozo, la vamos a hacer con ánimo. Hay veces que nos sentimos cansados, hay veces que nos sentimos debilitados. Pidamos fuerza al Señor, pidamos al Señor su gracia para que podamos llevarlo a cabo. Él nos va a capacitar, Él nos va a llenar. Por eso es importante ser lleno del Espíritu Santo, con cántico, con himnos, con alabanza, con adoración, con la meditación en la palabra de Dios, en la práctica de la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, caminar en fe en la palabra de Dios. Podemos hacerlo porque la palabra de Dios nos capacita para ello por medio del Espíritu Santo. Oh, gloria, gloria al Señor. Así que es importante darse cuenta de que tenemos que ser entusiastas. No seamos mediocres. Si usted va a hacer algo para el Señor, hágalo con todas sus fuerzas. Como dirían los mexicanos, échale ganas, échale ganas, échale ganas a la presencia de Dios, échale ganas a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. Estos 4 puntos son muy interesantes. Y quiero darte ahora 5 precondiciones básicas para el discipulado bíblico. 5 precondiciones básicas para el discipulado bíblico. Te di 4 muestras de la importancia que tiene el costo del discipulado. Y ahora quiero darte 5 precondiciones básicas para el discipulado bíblico. Y la primera precondición básica para el discipulado bíblico es la fidelidad. Fidelidad. Solo gente fiel o de confianza están plenamente capacitadas para el entrenamiento del discipulado. Solo gente fiel o de confianza están plenamente capacitados para el entrenamiento del discipulado. No va a tener éxito en el discipulado, no va a fructificar en el discipulado si usted no es fiel. Tiene que ser fiel, tiene que ser leal, fiel al Señor.
Él ha sido fiel a nosotros. Tenemos que aprender la fidelidad de Dios. De la fidelidad de Dios tenemos que aprender a ser fieles. Mantenernos ahí, cueste lo que cueste, pase lo que pase, digan lo que digan. Ser fiel al Señor. Ser fieles a Dios. No apartarte de Él ni a diestra ni a siniestra. Ser de una sola pieza. Íntegros. Llenos de Dios. Fieles a Dios hasta el fin. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios, en la comunión con Dios, como dice el libro de Hechos. Pero Dios demanda fidelidad de su pueblo. Un discípulo es un hombre, es una mujer fiel a Dios. Son fieles a Dios. Seamos fieles al Señor. Segundo, una precondición importante para el discipulado bíblico es que tenemos que amar a Jesús y ponerlo en primer lugar. Tenemos que amar a Jesús y ponerlo en primer lugar. Mire, cada uno de estos puntos son predicaciones por sí solas. Cada uno de estos puntos se pueden hacer varias predicaciones, varias series. Pero mi intención en esta mañana es simplemente ir recogiendo el tema y dejarte saber que tenemos que amar a Jesús y ponerlo en el primer lugar. Jesús va por encima de todo. Por encima de nuestra familia, por encima del ministerio, por encima de la iglesia, por encima del trabajo, por encima del deporte, por encima de todo. Tienes que amar a Jesús. Yo amo a Jesús. Jesús nos amó a nosotros. Nosotros tenemos que amar al Señor y ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Esto significa vivir una vida de acuerdo con su voluntad, es decir, vivir en plena obediencia. Vivir en plena obediencia a la palabra del Señor. Lo que Dios dice que haga, hazlo. Es más, eso me recuerda una escritura. Usted también la conoce. El libro de Juan capítulo 14. El libro de Juan capítulo 14 y el verso 21, donde dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Estamos hablando de amar a Jesús. ¿Quiénes son los que aman a Jesús? ¿Los que dicen te amo Jesús, aleluya? No. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Verso 23. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Amén. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Segundo, amar a Jesús y ponerlo en primer lugar. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener la manifestación de la deidad de Dios. La manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Tercera precondición básica para el discipulado bíblico: la importancia de la voluntad de darnos a nosotros mismos en sacrificio. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia en Romanos 12:1? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Presentamos nuestras vidas un sacrificio vivo al Señor. Somos un sacrificio vivo al Señor. Debemos ser un sacrificio vivo al Señor. Tenemos que darnos la voluntad de darnos a nosotros en sacrificio. Aun cuando yo no quiera, aun cuando yo no lo sienta, aquí estoy, Señor. Haz conmigo como te plazca. Aquí estoy para hacer tu voluntad y no la mía. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que crecer en madurez espiritual exigirá sacrificios de tiempo, fuerza y a veces hasta de relaciones. Dios tiene un programa de discipulado personal para cada uno de nosotros. Él quiere que entreguemos toda nuestra vida a este programa divino para que seamos transformados
en la imagen de su Hijo Jesús. Usted sabe que eso está allí en Romanos 8:30, que Él quiere que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y pueden usar como referencia Filipenses 2:13. Pueden usar 2 de Corintios 9 y el verso 8. Y 1 Tesalonicenses 5:23 y 24. Filipenses capítulo 2:13, 2 de Corintios 9 verso 8 y 1 Tesalonicenses 5 del 23 al 24. Amén. El cuarto punto o cuarta precondición básica para el discipulado bíblico: tener hambre espiritual. Tener hambre espiritual. Esto implica un deseo real de crecer espiritualmente y ser usado por Dios. Esto implica un deseo real de crecer espiritualmente y ser usado por Dios. Tener hambre por las cosas de Dios, hambre por la palabra de Dios. Diga si es cierto o no es cierto, que a veces usted está sentado escuchando la palabra, como en esta mañana, o está leyendo la Biblia, o se pone a orar, y usted tiene tanta hambre de Dios que cuando viene a ver, mira el reloj y han pasado. ¿Cómo es posible que pasó media hora? A veces nos ponemos a ver las enseñanzas de la palabra del Señor o conectamos con otros ministerios. Oiga, y el tiempo se va así. Cuando usted tiene hambre, el tiempo se va así. Así se va el tiempo. Yo recuerdo cuando yo comencé en mi caminar con Dios, iba por las noches al culto de nuestra iglesia donde yo iba al principio, y a veces, como era de noche, yo iba solo con este hermano en la fe que pastorea allá en Estados Unidos, y él me acompañaba a la parada porque él vivía cerca y yo tenía que ir al viejo San Juan, era en Santurce. Y nos poníamos en la parada a hablar de la palabra, y cada vez que pasaba un autobús, una guagua, en Puerto Rico le decimos guagua, un bus, en los países de Latinoamérica, pero cada vez que pasaba un yesal, yo cojo la otra, porque estaba tan interesante lo que estábamos hablando, que yo cojo la otra, y la otra es que habían llegado ya a las 11:30, 12 de la noche, donde ya no hay guagua y había que coger un taxi. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú abras la palabra de Dios, hay tanta hambre por la palabra. Recuerdo también cuando Sandra y yo estábamos recién casados, habían unos hermanos que iban a nuestra casa, que nos daban pon, nos llevaban a nuestra casa, no teníamos vehículo, éramos estudiantes de uno de los seminarios de la iglesia donde habíamos estado anteriormente, y llegábamos a casa y ellos nos acompañaban, se bajaban en casa. Llegábamos a casa a las 10 de la noche, eran las 11, eran las 12, era la 1, 2 de la mañana, y todavía no se querían ir porque comenzábamos a hablar de la palabra. Y había tanta hambre, hermano, por la palabra, que comenzábamos a hablar la palabra y hablar la palabra y hablar la palabra y a compartirnos con nosotros hablando la palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra de Dios, el tiempo se va así, porque usted entra en un tiempo de eternidad. Alabado sea el Señor. Entonces yo le decía a los hermanos, llamen a sus esposas, no se busquen problemas, ¿ve? Y a veces usted se pone a hablar la palabra de Dios con alguien, y cuando usted mira el reloj, hay tanta hambre de Dios, hay tanta hambre por la palabra, que cuando usted se mete en esa palabra, Dios le permite a usted tener una experiencia de eternidad. El tiempo se va así. Yo tengo hambre por la palabra de Dios. Hay veces que quisiera pasar todo el tiempo en la palabra de Dios, porque es Dios ministrando a tu vida, es Dios acercándose a ti, tú acercándote a Él, y Él ministrando vida, y Él ministrando gracia, y Él ministrando paz. Yo no sé si usted tiene hambre por la palabra. Por eso es que no podemos estar aburridos, no podemos estar, estoy encerrado en casa. Saque la palabra, busque la palabra, cante salmo, alabe y glorifique a Dios, y se va a gozar, y el hambre espiritual va a crecer. Hambre por Dios, por su presencia, por su palabra, donde Él, aleluya, usted se acerca al Señor con esa hambre espiritual, y Él adereza mesa delante de usted en presencia de los angustiadores, aun cuando vengan las dificultades, aun cuando vengan las pruebas, aun cuando esté la enfermedad, aun cuando esté la pandemia. Él pone una mesa delante de usted para que usted sea saciado con la grosura, usted sea saciado con lo mejor que Él ha preparado para su vida. Ese hambre va a ser saciada, esa hambre va a ser saciada. ¿Cuánto pueden decir amén? Gloria al Señor. Y el punto número 5
O la quinta precondición básica para el discipulado bíblico, oiga, y esta es bien interesante, usted tiene que aprender a ser dócil o tener un espíritu educable. Hay gente que no se deja enseñar. En el caminar con Dios, en muchas ocasiones yo he tenido que hacer un alto y escuchar a gente que sabe más que yo. Yo no sé mucho. Lo poco que sé lo comparto, lo poco que he aprendido lo comparto. Todos los días uno aprende algo nuevo. Me gusta la lectura, me gusta el leer de otros hombres de Dios, hombres que Dios ha preparado para enseñarnos la palabra. Me siento a escuchar a otros que edifican la vida, que suplen la necesidad del corazón y del alma. Y hay veces que para poder nosotros enseñar tenemos que ser enseñados. Yo no puedo decirte que, ay, yo todo lo sé porque no, hermano, yo me tengo que sentar a escuchar a otros. Me pongo y me siento a escuchar pastores, hombres de Dios, que tienen una palabra, aleluya, de Dios en sus corazones y la comparten y nosotros le echamos mano, la recibimos, la ponemos en práctica, la repasamos, la estudiamos y la revelación que Dios le ha dado a ellos se revela en nuestros corazones, nos ilumina Dios con el Espíritu Santo en nuestros corazones y suple el hambre y suple esa necesidad, pero tenemos que tener un espíritu dócil. Hay veces que me siento a escuchar a otras personas y aprendo, me siento con ancianos, me siento con niños y aprendo, hermano. Porque tengo un espíritu dócil. He podido aprender porque tengo un espíritu dócil. Les recomiendo que permita a usted tener un espíritu dócil. Sométase a la palabra, sométase a líderes espirituales, sométase a gente con conocimiento bíblico que le puedan enseñar a usted todo basado, miren esto. Tiene que estar basado en esto, en el libro, la palabra del Señor. Queremos ser discípulos, tenemos que someternos al libro, a la enseñanza bíblica, al conocimiento de Dios, al conocimiento más alto que es el de la palabra de Dios. Tenemos que ser dócil o tener un espíritu educable. Esto se demuestra cuando estamos dispuestos a someternos a la autoridad de la palabra de Dios y a líderes espirituales que han sido impuestos por Dios sobre nosotros. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13 y el verso 7. Hebreos capítulo 13 y el verso 7. Y con esta escritura voy a cerrar esta serie de enseñanzas. Hebreos capítulo 13 y el verso 7. Alabado sea el nombre del Cordero. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Repito, la Nueva Traducción Viviente dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. En la Reina Valera, la Biblia que normalmente usan los hermanos en la fe, dice: acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si tienen algo que imitar, imítenlo. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Hay gente que nos da ejemplo. Hay gente que nos ayuda a tomar los pasos correctos. Hay gente que nos ayudan a caminar en la fe, en la palabra del Señor. Así que por 12 semanas hemos estado estudiando este tema de la palabra de Dios, prácticamente 3 meses. Pero la palabra de Dios es tan hermosa, la palabra de Dios es tan poderosa. Hay que repasar todos estos principios que hemos visto.
Quiero terminar con Filipenses capítulo 1 como un postre. Dando un repaso aquí todas las notas. Filipenses 1, verso 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice: le pido a Dios que el amor de ustedes... Déjeme decirle algo, antes de seguir leyendo. La oración del apóstol Pablo aquí por los filipenses es la oración mía por cada uno de ustedes, luego de haber escuchado esta enseñanza, este tema, por estas 12 semanas. Hago mía las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1, verso 9 al 11. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Y Pablo también oraba y decía que caminen como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la palabra que ha sido predicada, ministrada, enseñada en estas 12 semanas. Que podamos ser verdaderos discípulos tuyos, que crezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas que hemos aprendido, todas las cosas que hemos oído, que las podamos poner en práctica y que tú te glorifiques en nuestra vida y que podamos ser instrumentos para alcanzar a otros y puedan ser también discípulos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano, que el Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y el Espíritu Santo te consuele, te fortalezca, te empodere, dándole siempre a Dios la gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos en la próxima semana con otro estudio de la palabra del Señor.